Bienvenidos a un nuevo tutorial de fotógrafodigital.com en el que vamos a ver una técnica de retoque para retratos, concretamente lo que se llama la separación de frecuencias, que es una técnica profesional utilizada fundamentalmente por retocadores, no ya por fotógrafos, sino por retocadores. ¿Por qué? Porque es una técnica muy buena, con unos resultados fantásticos, pero que consume mucho tiempo. Bueno, tenemos aquí en pantalla esta imagen y vamos a ver el antes y el después de la técnica que vamos a aplicar hoy. Vamos a hacer un poquito más grande la imagen y ahora vamos a quitar la capa de retoque y como veis, fijaros por ejemplo primero en la frente, vamos a verla aún un poco más grande, el 100%. Esta es la frente en la fotografía original y esta es después del retoque. Como veis, no solamente se han quitado las espinillas, los granitos, sino que también las tonalidades se han igualado, se han quitado las rojeces, se ha disminuido un poco el contraste que hay en la frente. Fijaros en el después y en el antes. También se han eliminado los pelitos y bueno, igualmente aquí debajo del ojo, en la mejilla, pues veis como todas las pequeñas imperfecciones de la piel, los cambios de coloración, por supuesto los poros, las espinillas se eliminan. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace esto. Para hacer una separación de frecuencias vais a tener que sacar un papel y boli para apuntar las fórmulas, porque hay unas pequeñas fórmulas de cosas que hay que hacer y hay que hacer de una manera concreta e igual siempre. Vamos a hacer no visible esto para tener aquí nuestra imagen original. ¿Y qué es lo primero que tenéis que hacer? Bueno, lo primero de todo es duplicar la imagen dos veces. Control J, Control J. Voy a cambiarle el nombre a las copias. A la primera, la que está debajo, le voy a llamar densidad, porque es la capa en la que vamos a trabajar el color y la densidad, no la textura. La de arriba se va a llamar textura, precisamente porque es donde vamos a cambiar texturas. Bueno, aquí están las dos capas. Ahora vamos a ir a la primera, la que está debajo y se llama densidad, y vamos a aplicarle un filtro, concretamente el socorrido filtro de desenfoque gaussiano. ¿A cuánto? Pues un valor fijo, 4,5 o 5 podéis usarlo como valor fijo para esta opción. Damos OK y ya tenemos la capa desenfocada. No se ve nada porque tenemos la de arriba todavía igual, ¿veis? Pero se ha desenfocado toda la imagen. Ahora vamos a la de arriba. Y en la de arriba vamos a aplicar un comando que es el comando aplicar imagen. Así que nos venimos a imagen, aplicar imagen. Cuando hacemos eso, nos sale este cuadro de diálogo y en él lo primero que tenemos que hacer es seleccionar una capa. Nos va a dar posiblemente la opción de la capa en la que estamos, pero lo primero que vamos a hacer es escoger la capa que hemos llamado densidad. No nos vale ni combinada ni fondo, vamos a escoger la que hemos llamado densidad. Ya está. Ahora hay que aplicarle unos valores a esta capa. El primero es invertir. Si no lo tenéis invertido porque lo hayáis hecho antes, aquí hay que seleccionar invertir. El canal tiene que estar en RGB. Y luego la escala es un valor fijo también, tiene que ser 2, el desplazamiento 0. Y el modo de fusión aquí tiene que ser el de añadir. Bien, con esto hecho damos a OK. Y lo siguiente que vamos a hacer es venirnos a la capa y cambiarle el modo de fusión a la capa. Le vamos a poner luz lineal. Bien, ya tenemos todo preparado para empezar a trabajar. Ahora vamos a trabajar en las dos capas, la de textura y la de densidad. ¿Qué trabajaremos en textura? Aquellas cosas que tienen detalle, que tienen una textura distinta. Por ejemplo, este pelo habría que quitarlo con textura, o este lunar, o estas arrugas de expresión tienen textura. Sin embargo, si lo que queremos es cambiar las
rojeces o diferencias de coloración, eso lo haremos en densidad. Bien, ¿y con qué vamos a trabajar? Pues lo haremos con esta herramienta, la herramienta de pincel corrector. Así que vamos a empezar con, por ejemplo, los temas de textura, que son los más obvios. Estoy en la capa de textura, voy a hacer más pequeña la muestra del pincel, selecciono un origen y ahora voy poniéndome encima de las zonas que quiero arreglar y voy quitándolas. Es exactamente igual que si estuvierais utilizando el tampón de clonar. La diferencia es que aquí no nos llevamos todo, nos llevamos solamente la textura de unas zonas a otras. Conviene ir cambiando la zona de muestreo y utilizar zonas que están cercanas a aquellos puntos que queremos cambiar. ¿Por qué? Porque de esa manera conseguimos que los resultados sean óptimos. Bien, vamos a ir a una zona muy evidente, como por ejemplo esta de la frente. Aquí veis, fijaros, en estas espinillas hemos quitado la espinilla, pero sin embargo queda alrededor de la espinilla una zona roja que ya estaba antes. Hemos cambiado la textura, pero sin embargo no cambia el color, la densidad, el tono. Pues es el momento de venirse aquí a densidad, lo seleccionamos y con la misma herramienta que estábamos usando seleccionamos esta zona, por ejemplo, y ahora al trabajar sobre aquella zona donde estaba antes la espinilla, vemos que la rojez se elimina. Aquí, por ejemplo, nos pasa lo mismo. Vamos a eliminar esa rojez en torno a la espinilla, o aquí, o aquí. ¿Veis? Aquí acabamos de hacer lo contrario. Hemos quitado la rojez en torno a esta espinilla, pero no hemos quitado la espinilla. Bueno, pues vamos a quitarla. Nos venimos a textura, seleccionamos una zona cercana, por ejemplo aquí, y pinto encima de la espinilla y la espinilla desaparece. Como ya antes había quitado la rojez, pues no queda rastro. Bueno, pues no os voy a aburrir haciendo toda la imagen porque, como podéis observar, esto es un proceso muy tedioso. Es muy bueno en sí, pero lleva mucho tiempo. Los pelos, como os decía antes, también se quitan con la textura. No tendríamos nada más que pasar por encima de ellos y desaparecen. Bueno, pues se trata de trabajar concienzudamente y con tiempo para conseguir un resultado como el que teníamos antes, que es este, donde veis que ha desaparecido todas las imperfecciones. Quería también enseñaros que este mismo proceso nos sirve para una cosa muy distinta. Por ejemplo, esta imagen que tenemos aquí, de este pantalón, la versión original es esta. Como veis, tiene arrugas que se producen, bueno, al sentarse. Son naturales, pero a lo mejor en una fotografía, sobre todo si fuera una fotografía de moda o incluso en un retrato, pueden no gustarnos. En realidad, una arruga es una diferencia de densidad y de tono entre esta zona que está más clara y esta zona que está más oscura. Si no hubiera esa diferencia, no habría una arruga. Bueno, pues podemos utilizar exactamente lo mismo. Aquí tengo una capa hecha de textura, densidad, una separación de frecuencias. Vamos a hacerla visible y, como veis, aquí han desaparecido las arrugas. ¿Cómo se ha hecho esto? Voy a librarme de la capa y voy a crear rápidamente las mismas capas que había dicho antes, pero lo voy a hacer con una acción para que sea más rápido. Ya está. Tengo una capa de textura, una capa de densidad. Y ahora me voy a poner, esto no es un problema de textura, sino de densidad. Me voy a poner en densidad. Voy a ponerme en esta zona de muestra, por ejemplo, y voy a pasar por encima de la costura. Y no tenía que haberme metido en las uñas. Y las arrugas, la diferencia de tonalidad que evidencia la existencia de las arrugas, desaparece, ya está planchado esa zona. Si ahora quiero planchar la zona de aquí abajo, pues me voy a venir aquí abajo y voy a pasar por encima de las zonas que tienen una distinta densidad y veo cómo está desapareciendo la arruga. No afecta nada a la textura porque las hemos separado, eso es la separación de frecuencias.
y veis que puedo ir eliminando las arrugas allí donde me parezca. Bueno, pues es una forma muy rápida y muy cómoda de planchar, aunque no os hagáis ilusiones porque no se puede hacer con vuestras camisas. Bueno, veis que es una técnica esta de la separación de frecuencias muy útil, tiene distintas aplicaciones, hemos visto solo un par de ellas, pero es una técnica en cualquier caso que siendo muy profesional requiere también mucho tiempo.